Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitar a Salud Pública a esta jornada en la que, bueno, pues es la onomástica del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Pues cuando nos realizaron la invitación nos sugirieron que situáramos a la Dirección General en el ámbito administrativo. Pues nosotros estamos dentro del Servicio Canario de Salud, en concreto en los servicios centrales del Servicio Canario de Salud. Aprovechando esta diapositiva, pues lo que voy a hacer es recordarles lo que es la salud pública, ¿no? Que es el conjunto de actividades organizadas por la Administración para prevenir la enfermedad, proteger y promover la salud de las personas mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. Me gustaría destacar sobre todo el carácter transversal de nuestras actuaciones, no solo en el ámbito dentro del sector salud, sino en el extrasanitario. Creo que la comunidad científica y nosotros como ciudadanos tenemos muy claro que la calidad de nuestro medio ambiente está directamente relacionada con nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Ya en los 70, ustedes saben que la LOMS propuso un modelo según el cual pues, el estado de salud de una población dependía en un 30% de nuestro medio ambiente físico. Sin embargo, esta relación es compleja, pero no por ello no es bien entendida, no es que no sea bien entendida por eso, sino más bien no está bien atendida, y me explico. Nosotros como profesionales de la salud entendemos que todas las actuaciones que se realizan para mitigar los impactos de la actividad antropogénica tienen como objetivo final proteger la salud de las personas, de las poblaciones. Sin embargo, esto a la hora de uno ver cómo es lo que es la legislación, pues ve que el tema de salud está diluido. Les traigo un ejemplo en el que se ve el impacto de un documento que evalúa los impactos en el medio ambiente de los que analizamos habitualmente, y la salud se introduce como cualquier otro vector y al que honestamente no se le dedica ni 5 líneas en comparación con cualquier otro factor ecológico, cualquier invertebrado, etcétera, etcétera. Y esta es la realidad normalmente en la que nos encontramos. Con esta imagen, bueno, quiero poner de relieve pues, el impacto que tiene el cambio ambiental. El primer círculo sería sobre el cambio en el medio físico que produce y cómo eso se traduce en las exposiciones a las que se pondrían las poblaciones en cuanto a calor extremo, en lo que se traduce en esta alteración del medio ambiente. Como hemos hablado, el calor extremo, las condiciones de tiempo extremas también, la calidad del aire, el cambio en la distribución geográfica de los vectores, el incremento en los alergenos o el impacto en la calidad del agua, entre otros. Esto no va a ser homogéneo en todas las geografías, ni en todas las personas, ni en todas las poblaciones, sino que hay unos factores de vulnerabilidad específicos, tanto en un ámbito más global como en un contexto más personal y epidemiológico, en el que, por ejemplo, tiene bastante peso el perfil epidemiológico de una población, como es el peso que pueda tener la población mayor o la densidad demográfica, la propia infraestructura de salud pública y el perfil en cuanto a enfermedades o la realización de trabajos al aire libre, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la única estrategia posible es la adaptación. Es la única estrategia que tenemos frente a estos efectos. Los dos retos principales que se presentan a la salud pública son, por un lado, identificar las vulnerabilidades, que en el caso de nuestras islas podríamos decir, pues eso, el hecho de ser una zona limítrofe de otras con endemismo de malaria o de otras enfermedades de transmisión vectorial, ser ciudades costeras densamente pobladas, tener una socioeconomía pues no muy boyante y tampoco la infraestructura de salud pública, o tener una alta prevalencia, por ejemplo, de asma, que es una de las enfermedades que nos hace susceptibles al cambio climático. En cuanto a la identificación de peligros que pudieran estar directamente asociados con el cambio climático,
pues nuevamente las temperaturas extremas o la alteración de la calidad del aire o de la calidad del agua y, como he dicho, el cambio en la distribución de vectores. Esto nos permite, el conocimiento de estas dos cuestiones, diseñar una respuesta adaptativa con el fin de disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Y todo esto pues nos va a permitir mitigar el daño y disminuir la magnitud del impacto. Hay que tener en cuenta que, aunque no se hiciera ninguna actuación en cuanto a mitigación de los efectos de la actividad antropogénica, nosotros sí vamos a tener que hacer una respuesta adaptativa, y quizás pues con más motivo aún, ¿no? Nuevamente volvemos a la salud pública y aquí les pongo algunas de las actuaciones que realizamos que, para que vean ustedes, están directamente relacionadas con el cambio climático, y son actuaciones que venimos realizando toda la vida, como quien dice. Hay dos tipos de actuaciones principales: lo relativo a la protección de la salud, mediante los programas de vigilancia y control de exposiciones ambientales, como pueden ser pues la vigilancia en salud pública de la calidad del aire, la vigilancia entomológica, la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano o la vigilancia sanitaria de las aguas de baño. También realizamos programas de prevención, de manera que lo que hacemos es vigilar, hacer un seguimiento de la morbimortalidad, por ejemplo, de las enfermedades asociadas con las altas temperaturas o de enfermedades transmitidas por el agua, por los alimentos, así como enfermedades no transmisibles. Tenemos también un registro de cáncer y un registro de mortalidad. Todo ello no solo nos permite ver si existe o nos permite alertarnos de forma temprana si hay variaciones en cuanto a la exposición o a los efectos, sino que además nos permite realizar una evaluación de si todas las medidas de mitigación o incluso las de adaptación están siendo realmente efectivas. Sobre estos programas descansa un sistema de alerta temprana, lógicamente, en la que se clasifica el riesgo y con unas actuaciones paralelas en función a esos niveles de riesgo, que ya no solo tienen que ver con actuaciones preventivas dentro del ámbito sanitario, sino que muchas veces pues, requiere la coordinación con otros órganos fuera del sistema sanitario, como pueden ser pues, emergencias, puede ser educación, pues, salud laboral, etcétera, etcétera. De manera que fíjense ustedes que ya hace tiempo el Panel Internacional del Cambio Climático afirmaba que la estrategia adaptativa más importante, más costo eficaz y más urgente es el fortalecimiento e implementación de las infraestructuras de salud pública. ¿Cuál ha sido la participación de nuestra Dirección General en todas estas iniciativas que ha habido relacionadas con el cambio climático? Bueno, pues en el ámbito del Estado me gustaría llamar la atención en el hecho de que en el primer plan pues no figuraba la salud por ninguna parte, se abordaba la biodiversidad, el impacto en las costas, etcétera, etcétera. Y en el segundo plan, bueno, pues que era un tema a incluir, ¿no? Y se hablaba de la formación de la creación del Observatorio de Cambio Climático. Efectivamente, se crea en el año 2009 y entre el 2011 y el 2013 nosotros participamos, se trataba de evaluar el impacto en salud del cambio climático, y en ese periodo nosotros trabajamos en el grupo de trabajo sobre contaminación atmosférica y salud. Luego ya en el 2014, cuando sale el tercer plan, se introduce la salud, pues nuevamente diluido un poco entre todos los demás temas. Seguimos avanzando y en el año 2014-2017 participamos en otro grupo de trabajo sobre indicadores de salud y cambio climático. ¿Qué es lo que pasa? Propusimos un indicador sobre Calima. Finalmente no salió en la publicación, pero yo creo que si hubiese sido este año seguro que hubiera salido, pero bueno, en aquel entonces no salió. Y llegamos hasta el año 22, en el que ya sale la ley, la estatal de cambio climático y transición energética, y en su artículo 23 ya empieza a hacer algún tipo de consideración en la salud pública, con lo que figura ahí literalmente. Y en el ámbito de la administración del gobierno autónomo, me gustaría recordar que en el año 2004 se crea el Foro Canario de Desarrollo Sostenible y Observatorio del Desarrollo Sostenible, y en el año 2009 se crea la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Participamos también en el grupo de salud y respuestas sociales, y lo que hicimos fue evaluar de forma preliminar los posibles impactos del cambio climático. Y de allí salió también un plan de adaptación, pero allí quedó todo. Llegamos al año 2017 y surge el Observatorio Canario de Cambio Climático. Y si se fijan ahí en la composición, pues son todos representantes del sector de medio ambiente, en fin, de varios ámbitos, pero del ámbito de la salud, nadie. Pero bueno, no obstante, en el año 2018 participamos en el ámbito de ese observatorio, en la Comisión de Clima y Calidad del Aire, y nos dieron a informar lo que iba a ser la futura Ley de Cambio Global y Climático de Canarias. Eran unos cuantos folios, te pones a leerlos y, bueno, pues sorprende que se olvide de forma clamorosa la variable salud o los términos personas, ciudadanos, población, como actores necesarios, etcétera, etcétera. Ustedes lo tienen ahí. Queda el 2018 y llegamos al 2022. Y ya nos encontramos ante la Ley de Transición Energética de Canarias. Previamente, pues todos nos lo mandan a informar a todas las administraciones, etcétera, etcétera. Bueno, aunque estoy pintando este panorama, he de decir que soy optimista en este sentido porque, milagrosamente y por fin, ya en la nueva ley, en el artículo 3, que habla de las finalidades, en su punto G, nombra la integración de la salud pública y del bienestar social en las políticas de acción climática, e incluso en el capítulo 6, dentro de las políticas sectoriales, una de esas secciones habla de disminuir la vulnerabilidad de la población, identificar, etcétera, etcétera. E incluso ya después, posteriormente en la estrategia, afirma que la adaptación debe plantearse en términos de salud pública, es decir, en el ámbito de la comunidad, con un objetivo sectorial que es fortalecer la infraestructura en salud. Y luego ya señala 3 estrategias, 3 líneas estratégicas, en las que ya señala, bueno, el tema de los fenómenos meteorológicos extremos, por supuesto los episodios de intrusiones de polvo sahariano, habla de los efectos del cambio climático en la salud dentro del ámbito laboral, y habla de tener que analizar el estado de la infraestructura de salud pública en Canarias. Uno de los factores ambientales más afectados es la calidad del aire. No le voy a decir que, bueno, las áreas fuentes de material particulado obviamente van a estar muy afectadas. Eso, unido a la disminución de la influencia de los alisios en nuestra área, pues va a hacer que tengamos un cóctel perfecto para empacharnos de calima aparentemente en los próximos años. Y yo quería recordar que una de las líneas de trabajo que realizamos era la vigilancia de la calidad del aire y la salud. Esto lo hemos realizado mediante la evaluación periódica. Tenemos unas series temporales muy largas porque nosotros llevábamos antes la vigilancia de calidad del aire, mediante unas series temporales que hemos estudiado en 4 periodos distintos, estudiando el impacto sobre la mortalidad y los ingresos hospitalarios urgentes de todos los contaminantes, incluidos los días de calima. En este tema también hemos trabajado, pues analizamos el episodio de calima del 2020, que fue muy de gran magnitud. También pusimos en marcha un sistema rápido de vigilancia epidemiológica con la erupción del Tajo Gaite y hemos evaluado el impacto. Asimismo, pues colaboramos con planes de alerta temprana, también de carácter interdepartamental. Digamos que hemos dicho que somos el escenario perfecto para que nos lleguen los episodios de calima, que duran entre 1 a 35 días. Esto supone, con una duración más o menos entre 2 a 6 días, esto supone un 30 o 35% de los días del año. Durante estos episodios se incrementan las 3 fracciones de partículas, y es un problema porque está claro que los datos sugieren que va a haber un incremento en la intensidad y la frecuencia. Va a suponer la exposición de las personas no solo a las fuentes de emisión locales, sino las de origen natural. Y además el tema de la calima, el impacto en la salud de las partículas de origen natural no está tan bien estudiado como las de origen antropogénico.
Recordarles que cuanto más pequeña es la partícula, se deposita en la más distal en nuestras vías respiratorias, y que el cambio climático va a afectar a todos aquellos factores físicos que determinan los niveles de partículas en nuestro ámbito. Bueno, esta diapositiva la suelo poner porque nos hace entender un poco cómo llegan las partículas. Tenemos una atmósfera muy estratificada, condicionada por la capa de inversión térmica, que varía de espesor y de altura a lo largo del año, de manera que en verano, como la capa de inversión está a 800 metros, hace que las partículas vayan por encima, impactan directamente en la zona de medianías, mientras en nuestras ciudades costeras los niveles que registramos son realmente por gravedad, no son muy elevados. Sin embargo, en invierno, como la capa de inversión está más elevada, hace que las partículas vengan por debajo, y es cuando nosotros registramos un nivel muy elevado de material particulado. Esto se traduce en que en nuestras ciudades costeras, en las dos capitales canarias, que es donde nosotros estudiamos el impacto en la salud, los 3 primeros meses del año registren unos niveles de material particulado. Aquí tienen las 3 series temporales que hemos analizado. Los 3 primeros años vemos que tienen mayor nivel de partículas. Sin embargo, cuando nos fijamos en el número de días que son calima, es superior en los días en verano, aunque no se corresponden con los niveles elevados, por lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es pues poner, por una parte tenemos nuestro objetivo es evaluar la asociación a corto plazo que existe entre la exposición a un día de calima y los efectos en la salud mediante la morbilidad o la mortalidad, en este caso los ingresos hospitalarios. Tenemos los días de calima por una parte, los estudiamos en función de una serie de características de los días de calima, en función de la intensidad, baja, media o alta, en función de los niveles de concentración de PM10, según el tipo, como veíamos antes, o calima de verano, de invierno, en altura o en superficie, según la época del año. Si son días de calima que pertenecen a un episodio que es cortito o es más largo, y según la fase, si son días de episodio, que son los primeros días de episodio o los últimos días de episodio. Y lo que hacemos es, y por otra parte tendríamos el número de ingresos hospitalarios urgentes por estas patologías. Y lo que hacemos es ver si existe, cuál es la asociación que existe, mediante un modelo que se introduce además otras variables que también tienen que ver con esta asociación. ¿Y cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos mediante el incremento porcentual del riesgo relativo o el riesgo relativo de ingresar por esa causa en un día de calima respecto a un día sin calima. Y vale, urgente, la última ya, bueno, ya esta me la paso, es la estrategia que seguimos y tal. Esto también. Esto simplemente son los descriptivos de las variables, en el que se ve que existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios tanto de los contaminantes como del número de ingresos, los días con calima y sin calima. Y solo un ejemplo de una causa son las enfermedades respiratorias. En la parte superior serían los datos para Las Palmas de Gran Canaria, en la inferior Santa Cruz de Tenerife. En abscisas vemos como un día de calima no solo tiene efecto hoy, sino tiene mañana, pasado, el otro, etcétera, etcétera. Estudiamos desde el retardo 0 hasta el quinto, o sea, son 6 días. Y luego la última parte representa el efecto acumulado, retardado de esos 6 días. La tríada, cada una representaría los días de calima baja, media y alta. Lo que se observa es que hay perfectamente una asociación dosis-respuesta. Cuando menos concentración hay, menos ingresos hospitalarios tenemos, el riesgo de ingresos hospitalarios es menor, y a medida que se incrementa vemos que hay una asociación estadísticamente significativa, o sea que verdaderamente hay un impacto en la morbilidad debido a los días de calima. Bueno, un poco resumiendo, pues vamos, existe una asociación a corto plazo entre los días de calima y el riesgo por ingresos. Estoy ya contando con el conjunto de resultados. Y el riesgo por ingresos por respiratorias y EPOC en Santa Cruz de Tenerife y por asma en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo. El riesgo lo observamos el mismo día, se extiende y se acumula a lo largo de varios días. Existe un patrón de dosis-respuesta. También fue superior durante los episodios de invierno, los últimos días de los episodios y los días en los que episodios duran más de 3 días.
y es independiente, porque es otra cosa que estudiamos, si esa asociación es independiente o no de la presencia de otros contaminantes. Así que un día de calima es un factor de riesgo independiente, o sea, si ya lo es, pues lo será más todavía en el futuro. Pues muchas gracias.